Hola a tots i benvinguts a una nova temporada del Parlant amb Crèdit, l'espai en el qual tractem l'actualitat econòmica, financera i immobiliària i ho fem de la mà dels millors experts. I tot això ho fem per intentar ajudar-vos a millorar la vostra situació econòmica i la vostra economia i també perquè conegueu com pot afectar l'actualitat econòmica a les vostres butxaques. Així que acompanyeu-nos a aquesta segona temporada de Parlant amb Crèdit. I comencem el programa amb les notícies més destacades de la setmana. La primera és que el Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès a 25 punts bàsics i es col·loca en màxims del 2001. Dijous passat el BCE reunia i anunciava una nova pujada de 0,25 en els tipus d'interès, la desena alça consecutiva amb l'objectiu de continuar contenint la inflació a la zona de l'euro. Alhora, l'organisme europeu ha assenyalat que aquesta hauria de ser la darrera pujada del tipus del cicle. El preu dels diners es col·loca al 4,5%, un valor que no arribava des de l'any 2001. Pel que fa a l'Euríbor, després de finalitzar el mes d'agost amb la primera baixada en 20 mesos, es col·loca actualment lleugerament per sobre del 4%. La compra d'habitatges va caure un 11,4% al juliol. Segons l'avenç d'estadística registral immobiliària, la compravenda d'habitatge va tornar a caure al juliol. En total es van fer aproximadament 45.000 inscripcions de compra, quan al mateix mes de l'any anterior s'havien inscrit 51.000 operacions. Després d'una lleugera recuperació al gener, s'hi acumulen 6 mesos consecutius de caigudes progressives. I pel que fa a hipoteques, també s'han registrat descensos. Segons l'INE, al juny es van inscriure un 21,9% menys de préstecs hipotecaris en el mateix mes que l'any anterior. Encara que sembli una dada negativa, el nombre d'operacions és similar al registrat l'any 2019, quan gairebé es van signar 3.000 hipoteques menys que el 2023. I en tercer lloc, l'alça de l'Euríbor a les hipoteques genera un augment del 21% en els canvis dels tipus d'interès. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, durant el primer semestre de l'any, 26.000 famílies han fet un canvi d'hipoteca, ja sigui amb la mateixa entitat o canviant de banc. Al mes de juny es van donar un total d'11.000 operacions d'aquest tipus i van augmentar un 8,6% el nombre d'hipoteques que canvien d'entitat financera. Del total de totes les hipoteques amb canvis en les seves condicions, el 40,3% es deuen a les modificacions en el tipus d'interès. Per tant, el percentatge d'hipoteques a interès fix va augmentar del 14,5% al 39,5%, mentre que les hipoteques a interès variable han disminuït del 84,5% al 59,3%. Y después de conocer las últimas noticias relacionadas con las finanzas personales y el sector económico, vamos a comentarlas de la mano de nuestros siguientes invitados. Por un lado nos acompaña Ferran Font, que es director de estudios y portavoz del portal inmobiliario pisos.com, quien nos va a dar su punto de vista de cómo los cambios económicos están afectando al sector inmobiliario. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Y por otro lado, hoy también nos acompaña Eduard Huerto, que es el director de la zona Llobregat Norte de la empresa de intermediación financiera Grocasa Hipotecas, quien también nos va a contar cómo ha evolucionado el sector hipotecario este 2023. Bienvenido también. Gracias, un placer. Queremos empezar hablando sobre la primera noticia que hemos comentado hace un momento, sobre la subida del Euríbor, que aumenta el coste de los créditos al consumo y, en consecuencia, afecta también a la contratación de nuevos préstamos. A pesar de que el Euríbor lleva varios meses al alza, todavía no ha alcanzado su máximo histórico, que tuvo lugar en julio del 2008, cuando se posicionó en el 5,39%. Tenemos una gráfica que aparecerá en unos instantes por aquí atrás para comentar un poco los puntos más altos del Euríbor. Lo vemos aquí. Vemos que tenemos una gráfica que va desde el 2000 hasta justo este año, donde hay las diferentes subidas y bajadas. Por ejemplo, en agosto del 2000 se situaba en el 5,248%. En julio del 2008 es cuando comentábamos esto del 5,393%, que es cuando se situó en sus máximos. Entonces vemos aquí una bajada muy fuerte en julio de 2011, cuando se situó en un 2,183%.
baja ya muchísimo más en abril del 2022, con el 0,013%, y luego vemos aquí esta subida tan fuerte que llega hasta el agosto de este año, con el 4,07%. No sé si queréis empezar comentando un poco esta gráfica, incluso hasta dónde va a subir el Euribor. Bueno, bajo mi punto de vista, más que si el Euribor está en un 4%, que obviamente tiene un impacto importante en las cuotas hipotecarias y tiene un impacto importante no solo en aquellos que ya tienen contratada una hipoteca a tipo variable, sino también cuáles son las condiciones en las que se puede contratar una hipoteca a día de hoy. Bajo mi punto de vista, el problema no es que esté en un 4%, sino la realidad, y que tiene un impacto muy importante en la economía familiar, es la velocidad a la que subió ese Euribor. O sea, cómo ha cambiado, cómo ese cambio de paradigma que en abril del 2022 fue cuando realmente pasó a positivo, y cómo en un periodo de tan poco tiempo ha pasado del 0 de negativo hasta el 4%. Claro, asumir ese cambio es lo que tiene impacto en las cuotas hipotecarias, con lo cual este gráfico está muy bien porque hace muy visible el impacto que tiene en el día a día de todos aquellos que tenemos contratada una hipoteca. También, Eduard, si quieres comentar un poco este gráfico, ¿cómo ves tú la evolución? Bueno, va un poco en línea con lo que dice mi compañero Ferran, y es sobre todo la rapidez desde el 2022 hasta justamente agosto, que en agosto ha sido ha sido el único mes que ha tenido unas décimas por debajo de que ha bajado el Euribor. Ahora, cómo irá hasta ahora, veremos. Veremos, porque hay muchas previsiones y a veces las previsiones, por norma general, lo que se iba diciendo en 2018 tampoco se ha cumplido en 2022. Claro, entonces, en lo que queda de año, ¿qué se prevé o cómo podemos esperar que termine este 2023? Yo creo que seguirá un poco en la línea. Seguramente aún el Banco Central Europeo creo que ha comunicado que habrán 2 subidas más, y de cara a lo mejor 2024 puede ser que ya se plantea estabilizarse un poquito más el mercado. También lo que comentábamos en 2024, ¿qué nos espera este próximo año? En cuanto al Euribor y en cuanto a evolución de tipos, lo que comenté Eduard, al final el Banco Central Europeo también ha declarado que el Euribor o las subidas de tipos es la única herramienta que tiene para intentar controlar la inflación. Sí que es cierto que a nivel estatal, a nivel español, la inflación está más o menos controlada, pero cuando nos referimos a inflación estamos hablando también de otras economías a nivel europeo, y la inflación, por ejemplo, alemana no está como la española. Quiero decir que de cara al 2024 probablemente veamos pocas subidas, o sea, no vamos a ver una continuación en esa velocidad de subida, pero sí que como mínimo 1 o 2 subidas más de 0,25 puntos en los tipos de interés probablemente vayamos a ver. Pero Eduard comenta lo mismo, si al final las previsiones muchas veces son difíciles de cumplir, y al principio del 2022 ni el Banco Central Europeo tenía previsiones de ese cambio y de esa subida tan abrupta que ha habido. Hay condicionantes externos, como puede ser la guerra en Ucrania, como pueden ser diferentes condicionantes geopolíticos que inciden sobre la economía en general y en la inflación en concreto, y eso tiene un impacto directísimo en la política de tipos del Banco Central Europeo. Eso precisamente quería preguntaros, para la gente que no entiende los motivos por los cuales hay estas subidas y bajadas, depende de muchísimos factores, ¿verdad? Sobre todo, sí. Lo que sí que sabemos es que a lo mejor de cara a 2024 el mercado será bastante más estable, y sobre todo el problema que ha habido es lo que comentaba Ferran, es que en cuestión de 8 o 9 meses es que la economía familiar se ha visto afectada en un incremento a lo mejor de 200, 300, 400, 500 euros más al mes, en función del importe de hipoteca que tiene cada familia en su vivienda. Importes pequeños no se ven tan afectadas estas subidas, pero en importes grandes de hipoteca, claro, hay clientes que a nosotros nos han venido con 600 euros más en cuota, el doble de lo que venían pagando. De hecho, tengo aquí que según las últimas previsiones realizadas por el equipo de análisis de Bankinter, se estima que el Euribor bajará al 3,70% en 2024 y al 3,20% en 2025. No sé si estáis de acuerdo. Yo insisto que es difícil hacer previsiones, pero sí que es cierto que estamos hablando de cierre de año, con lo cual podríamos estar en ese escenario de alguna subida más de aquí a final de año, al principio del 2024, y empecemos a ver cierta relajación en lo que es la política de tipos del Banco Central Europeo, pero siempre va a ser consecuencia de una inflación más estable. ¿Podríamos llegar en algún momento a volver a ver en negativo el Euribor?
Puede ser que sea algo complicado de llegar a esa situación. También te digo que llegar a estar en negativo no creo que sea lo correcto de cara a esta economía. A lo mejor sí que podemos llegar a estar en un mercado en el que el Euribor se posicione en un 2, 2,5. Sí que sería una cifra bastante normalizada. ¿Y todo esto se puede ver afectado en la compraventa de viviendas, por ejemplo? Sí, de hecho, la compraventa de viviendas se ve afectada obviamente por la situación económica en general y no solo por la evolución de los tipos, que es importante, porque implica que comprarse una casa es más caro, porque la financiación es más cara, con lo cual también es más difícil. No solo eso, sino que el motivo por el cual hay esa política de tipos, que es la inflación, hace que la gente tenga menos dinero en el bolsillo, etcétera, etcétera. En definitiva, ir a un escenario de inflación alta o un escenario de tipos que van al alza tiene impacto en la capacidad que tenemos todos de comprarnos una casa. Capacidad de decisión también de la gente, ¿eh? Hay gente que a veces prefiere esperarse a que mejor el mercado cambie, pero hay veces que si tienes que esperar, si llega un punto en el que mejor dices o compro ahora o no compro. Y también luego viene repercutido la capacidad de ahorro que tienen todas las personas hoy en día. Claro, hoy en día los alquileres están como están. Una persona independizada sola no puede, ya al mínimo tienen que ser dos. Un ahorro para una entrada a la vivienda, pues ponle que a lo mejor tiene que ser 20, 30.000, 40.000 euros. Hay gente que es una situación que es bastante complicada ahora. Llegados a un punto, es verdad que hay gente que, aunque los tipos estén altos, el Euribor esté alto, las viviendas estén en un precio equilibrado, no significa que esa hipoteca vaya a ser para toda la vida. Siempre y cuando a esa persona le cuadre la cuota, más adelante se pueden plantear diferentes modificaciones en esa hipoteca si el mercado cambia mejor. Claro, ahora comentabas que hay gente que prefiere esperar. ¿Vosotros qué recomendáis? Yo siempre soy partidario de que, sobre todo, al cliente le cuadre la cuota. Es verdad que viene repercutido en si es una persona que busca una rentabilidad en la vivienda y si tiene que hipotecar, es verdad que a lo mejor, tal y como está el mercado ahora, a lo mejor no es el gran momento para ellos. Pero eso, si son una persona o es una vivienda o es una unidad familiar que lo que busca, sobre todo, es vivir, mientras te cuadre la cuota mensual y sepas que tú mismo la puedes llegar a asumir, yo incitaría a comprar. Como comentaba, al final luego hay soluciones de plantear de cara a esa operación de que si ahora mismo el Euribor está a un 4 y luego el Euribor llegara a bajar a lo largo de entre los 5 y 10 años a un 2,5, seguramente el mercado hipotecario está en otro momento. Ya no están las hipotecas en este tipo de interés, sino que ya está más bajo. Se puede plantear ese cambio también. Hemos visto ahora también una noticia de que en 2022 hubo éxito, máximos históricos de compraventas. No sé si es normal ese éxito, ese número de compraventas. Por lo contrario, en 2023 ha bajado. ¿Por qué hubo ese boom en ese momento y ahora en qué situación está? ¿Es normal que vaya de bajada? De hecho, yo creo que se dieron una serie de circunstancias que todas sumadas hicieron que el 2022 fuera una cifra de récords. Según el INE estamos aproximadamente 650.000. O sea, en la última década no se había vendido tanto. De hecho, no se vendía tanto desde la burbuja inmobiliaria. Entonces, hay diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de interés. O sea, el tipo de interés en el 22 pasó a positivo, con lo cual hubo el efecto de anticipación de la compra. O sea, mucha gente que tenía previsto comprar a final de año o comprar durante el 2023, anticiparon esa compra porque al final la diferencia de tipos a la cual tú accedes cuando financias la compra de una vivienda, quizá al final de esa hipoteca representa más dinero que no una negociación en el precio de la compra, ¿de acuerdo? Pues a esa anticipación de la compra pues también hubo el factor ahorro. El factor ahorro que durante el COVID se produjo, o sea, familias que consiguieron ahorrar suficiente como pagar la entrada de una vivienda, o sea, ese 20% que no deba financiar una entidad bancaria, pues de ahí vino, del ahorro del COVID, etcétera, etcétera. O sea que de aquí se sumó también al hecho de que, viniendo de tipos negativos, de tipos muy bajos, pues la inversión en el ladrillo, la clásica inversión en el ladrillo, era de las pocas inversiones que te daban, primero, una rentabilidad interesante y, segundo, una seguridad en esa inversión. Con lo cual, todos esos factores hicieron que llegásemos a esta cifra récord. De cara al 2023 se está produciendo caída. De hecho, según el INE, de los primeros 6 meses, los últimos 5 ha habido caídas interanuales. O sea, las previsiones ya indican que podemos estar entre un 10 o un 15 por debajo del año pasado, pero aún y así estaríamos hablando del segundo año con más compraventas o con más transacciones de la última década. Quiero decir que al final que caiga el mercado significa más que vamos a un escenario más sostenible,
que no que realmente que el mercado se esté enfriando de una manera pues, alarmante. ¿Y en pisos.com ha habido cambio de tendencia al momento de búsquedas y así? Sí, por ejemplo, si lo comparamos con el COVID. Obviamente el COVID significó pues, muchos cambios a nivel general. O sea, todos vimos que queríamos una vivienda que no solo sirviera para dormir y no solo sirviera pues, para pasar el fin de semana, sino que sirviera también pues, para disfrutar de la familia, para combinar un poco lo que es ocio y lo que es trabajo. Cuando vimos eso, muchos cambiamos. O sea, el paradigma de búsqueda clásico de toda la vida, que era yo busco por precio, lo primero que busco es lo que me puedo permitir, segundo, dónde quiero ir a vivir, o sea, quiero ir a vivir al centro de Madrid. Y después, cómo es el piso, más o menos más grande, más pequeño, que tenga más nuevo, etc. Eso cambió, empezamos a buscar fuera de las grandes capitales y también se ve el porcentaje de lo que representa la capital dentro de las transacciones, también se ve durante esa época. Pero, por otro lado, también hay estos mercados pequeños que lo que no tenían era suficiente oferta para dar respuesta a esta demanda. Con lo cual, hemos vuelto otra vez a lo que es la gran capital. Mientras tanto, Eduard, sí. Si hablamos de bancos, ¿se han endurecido las condiciones de financiación? A ver, las entidades bancarias siguen estando dispuestas a prestar dinero y a conceder financiación de cara a la gente que quiere comprar. Lo que es verdad que al final que venga una repercutida subida de tipos repercute en que lo que miran mucho es la capacidad de endeudamiento de esa persona. Si la cuota es más alta, la capacidad de endeudarse esa persona que quiere comprar se reduce bastante. Por lo cual, es lo que comentábamos un poco en anteriores ocasiones, ¿no? De que al final si de 10 personas antes podían comprar 8, a lo mejor pueden comprar 5 o 6. Por tanto, ¿se firman menos hipotecas ahora? Bueno, va a depender, porque va a depender un poco el tipo de operación. Compraventas a lo mejor sí que puede ser reducido un poco, pero se hacen más subrogaciones o se hacen más novaciones dentro de la misma entidad, en mejoras de condiciones de personas que vienen afectadas con subidas en cuota de lo que comentábamos en base al Euribor. Y compraventas es verdad que en el sentido de número de operaciones hubo un impasse, que sí que es verdad que con tanta subida tan brusca del Euribor es como que la gente decía, ¿qué hago? ¿No? ¿Compro o no compro? Luego ya en el momento que se empieza a estabilizar un poquito más los tipos, ya se empieza a ver más movimiento. ¿Y cuál puede ser la tendencia del año que viene? Yo creo que será incluso, desde mi punto de vista creo que será mejor que 2023. Quiero pasar a comentar también la tercera noticia sobre también los cambios estos de hipotecas, de cómo se verá ahora también en una gráfica que vamos a poner. También ha habido cambios, bajadas y subidas. Entonces quería preguntarte también si ahora mismo es buen momento para cambiar de hipoteca, por ejemplo. Pues depende de la situación de cada uno. Gente que, por ejemplo, se hipotecó en 2018 con una hipoteca variable, es verdad que a lo mejor ahora sí que está entre el diferencial que pactó con la entidad y el Euribor está pagando en torno a un 5, 5,5. Plantear a lo mejor una subrogación hipotecaria, una novación o una opción mixta o una opción fija, o incluso va a pagar menos, seguro, de partida. Si se plantea una opción mixta, al menos sí que es verdad que reduciría bastante más la rentabilidad de esa operación, pero tendría una cuota fija durante 5, 10, 15 años, que es lo que pudiera pactar. Entonces, ¿buen momento? Sí, ahora el que compró hace 1 año y medio con hipotecas fijas al 1%, pues esa persona tiene la mejor hipoteca, creo que ya para muchos años. ¿Y para cambiarla es mejor cambiar las condiciones con el banco con el que ya tienes la hipoteca o cambiar de entidad? Depende. Al final, sobre todo, la ley hipotecaria marca de que el cliente puede subrogarse de entidad a la que él quiera y tiene la libertad, sobre todo, de ver y comparar, ¿no? Creo que la elección del cliente puede hacer mucho a la hora de decidir entre un producto u otro. Yo animo a que, sobre todo, no se estanquen en la misma entidad donde están, sino que comparen. Y para la gente que no sabe cómo tiene que hacerlo, no sabe a lo mejor si tiene algún coste, qué procedimiento hay que seguir, qué se tiene que hacer para poder cambiarla. Bueno, yo sobre todo incitaría a que fueran en manos de profesionales para que le puedan hacer un estudio personalizado en base a su caso, ¿no? Del que tienen ahora actualmente, y a raíz de ahí darle opciones. A nivel de costes, pues por ejemplo la subrogación con la ley hipotecaria de 2019 en sí no tiene ningún tipo de costes. Es verdad que hay que tasar de nuevo la vivienda, pero es un coste bastante reducido. Y si hay que hacer algún trámite a nivel registral, lo podría incluso llegar a asumir la nueva entidad.
y la gente ahora apuesta más por comprar o por alquilar, porque esto ha ido cambiando, ¿no?, un poco la tendencia ahora mismo. ¿Cómo nos encontramos? En general, España es un país de compra, o sea, es un país de compradores, más o menos el 80%, entre 70 y 80%, dependiendo de dónde estemos hablando, vive en propiedad. Quiero decir que al final el alquiler en muchos casos es una segunda opción. Sí que es cierto que ahora mismo pues, la gran problemática que existe está precisamente en el mercado de alquiler. Hay un desequilibrio muy importante entre la oferta y la demanda en aquellos mercados que se busca más, o sea, que son las grandes capitales, incluso en aquellos mercados que tienen influencia del sector turístico. Pero en estos mercados que existe tanto desequilibrio, pues estamos viendo crecimientos interanuales que superan el 20%. Y aquí estamos hablando de ciudades como Barcelona, ciudades como Madrid, como Málaga, como Valencia, como Palma. Es decir, que al final acceder al mercado de alquiler se está pues, volviendo cada vez más complicado. Si tú buscas, por ejemplo, en l'Eixample de Barcelona, pisos que estén por debajo de 1.000 euros, en portales como pisos.com o otras opciones que puedes encontrar, no encontrarás más de 20, no encontrarás más de 30 en toda l'Eixample, en todo el centro de la ciudad. Es decir, que el acceso al mercado de alquiler está complicado. Y esto, sobre todo, tiene impacto en aquellos más jóvenes que tienen que emanciparse. O sea, aquellos que tienen que emanciparse y que deberían encontrar en el alquiler una solución pues, para iniciar un proyecto de vida, pues al final nos encontramos que la única opción que hay es salir de casa, compartiendo vivienda, y en muchos casos esta es una situación que se alarga tanto en el tiempo que se vuelve crónica y no hay otra posibilidad que vivir de alquiler. O sea, en definitiva, compraventas hay, menos que el año pasado, alquileres hay, pero cada vez es más complicado encontrar una vivienda de alquiler a precios más o menos razonables. Por tanto, entiendo que el alquiler es más tendencia de los jóvenes, por lo que comentabas, porque buscan alquiler de una habitación a lo mejor, de compartir piso, o sea que están en una situación los jóvenes ahora mismo complicada en este sentido. Sí, porque hay poca opción. O sea, al final analiza los últimos 5 o 10 años de las generaciones más jóvenes, cuál ha sido la capacidad de ahorro de estas generaciones, que ha sido prácticamente nula. Contratos cortos, o sea, con mucha temporalidad, contratos con unas condiciones, o sea, sueldos muy bajos, etcétera, etcétera. Esa incapacidad de ahorro previo lo que hace es que ya directamente estén expulsados o descartados para el mercado de la compraventa. Entonces, si tú quieres ir a vivir a una ciudad como las que estábamos comentando, pues obviamente ves que los precios de los alquileres están por encima de 1.000 euros, 1.100, 1.200, es un poco el pez que se muerde la cola al final. No ven opción de encontrar y tienen que irse sí o sí al mercado de habitaciones compartidas, que ahora empieza a subir de precio. El problema que hay en esta situación es que esto, de hecho, cifras de emancipación española, si al final en España ya supera, ya la emancipación media está por encima de los 30 años, cuando Europa está de media pues 25, 26. Lo que voy a decir es que esto tiene consecuencias que no solo son sociales, sino que también tiene consecuencias económicas. Al final la creación de familias comporta una actividad económica que cada vez, de no desaparecer, sí que se va demorando más en el tiempo, todo lo que son contratación de servicios, o compras en general, vivienda, etcétera, etcétera. Y esto obviamente pues, tiene un impacto económico, con lo cual, bajo mi punto de vista, el desequilibrio que hay en el mercado de alquiler y la emancipación de los jóvenes, bajo mi punto de vista, es el mayor reto que tiene ahora mismo el mercado inmobiliario encima de la mesa. ¿Y la ley de habitaje ha afectado a este sector? A ver, hay una ley de vivienda, o sea, hay la ley de habitatge de Cataluña que ya aplicó limitaciones en lo que son precios de alquiler. Ahora hay la ley de vivienda que tiene unas implicaciones parecidas, pero a nivel nacional. El problema que tenía la ley de vivienda, bajo mi punto de vista, es que ya nació con muy poco consenso, ya no solo consenso con el sector inmobiliario, o sea, con el mercado en general, sino muy poco consenso político. El hecho de que las competencias en materia de vivienda estén transferidas a las comunidades autónomas hacen que cada gobierno autonómico decida si la aplica o no la aplica. Ya justo después del resultado de las últimas elecciones municipales y autonómicas, ya el Partido Popular anunció que no aplicaría la nueva ley de vivienda en ninguna de las autonomías donde ellos o donde el Partido Popular gobernara. En definitiva, la única
comunidad autónoma que ha solicitado la aplicación de esa ley y ha solicitado la aplicación de limitación en los alquileres ha sido Cataluña. Y justo esta semana pasada el Gobierno estatal ha dicho que de momento no se aplicaría esa limitación de precios. ¿Por qué? Porque los topes o los precios de referencia debían ser estatales, calculados por el INE, y de momento no están. O sea que, bajo mi punto de vista, de aquí, como mínimo, a que haya gobierno, que no haya un gobierno en funciones, sino que haya una formación de gobierno, haya un gobierno formado, difícilmente vamos a ver ninguna aplicación de la ley de vivienda, con lo cual vamos a ver ninguna aplicación de limitación de precios. ¿Coincides con su opinión? Sí, sí que es verdad, porque es lo que comentaba, sobre todo las personas jóvenes son las que más complicado el acceso lo tienen de cara a la compra de viviendas, pero es cierto que también muchas entidades tienen muchos productos de cara a personas jóvenes, o sea, con financiaciones más altas sin que repercuta en que tengan, por ejemplo, ese 20 o ese 20% de entrada. Es cierto que si se incitan a irse a alquiler, porque al principio es lo que hay, lo que pueden, irse a una habitación o compartir una vivienda con una pareja para probar al principio y luego tantear un poco el terreno, sí que es verdad que a lo mejor con el tiempo se puede llegar incluso a plantear una compra, a lo mejor un piso, una vivienda puente, no llegaron a un presupuesto de compra bastante superior, pero sí entrar en un precio de vivienda bastante asequible para que esa sea su primera vivienda y de cara a 10 años pues vendan, con lo que sacan de liquidez de cara a esa vivienda puedan plantearse en algo mejor. Para entender un poco mejor la manera en que está cambiando, vamos a ver algunos casos reales que incluso os habéis encontrado seguramente en vuestro trabajo. Vamos a poner dos casos reales. En este caso vamos a empezar por un caso de un segundito. Vamos a pasar con el primer caso, que hablaremos de una pareja que ya tienen una vivienda hipotecada y ellos quieren comprar otra casa sin tener que vender esa vivienda actual y además quieren mejorar su hipoteca para pagar menos. ¿Cómo tienen que hacerlo? Yo recomendaría primero mejorar su hipoteca actual, porque mejorando la actual seguramente sea viable una segunda compra. Hay que analizar si esa segunda pareja, aún sin necesidad de vender, tiene algún tipo de capacidad de ahorro o algún tipo de entrada inicial, aunque sea poca, para plantear la nueva compra, pero se podría hacer. Esta nueva compra sería para una segunda residencia, así que pregunta para ti, Ferran. ¿Cómo es la tendencia ahora mismo de las segundas residencias? ¿Dónde busca más la gente ahora mismo? Y también si es una tendencia actual esta de comprar una segunda residencia, un segundo habitaje. En general, lo que es segunda residencia obviamente está muy relacionado con el mercado turístico y el comprador internacional cada vez tiene más peso en esos mercados turísticos. De hecho, hay mercados como el Balear o mercados como el de Alicante, donde la compra por extranjeros representa entre un 30 y casi un 40%. O sea que casi 4 de cada 10 casas que se compran en general, ya no solo turísticos, sino 4 de cada 10 casas que se compran en Baleares o que se compran en Alicante, las compran extranjeros. Quiere decir que en estos mercados tiene mucha incidencia el comprador internacional. A partir de aquí, hay mucha heterogeneidad, o sea, por ejemplo, en Baleares se busca una cosa o en Málaga se busca otra cosa, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que el comprador nacional que busca una segunda residencia suele ser, obviamente, sitios más turísticos, suele ser casas, suele estar en playas, suele ser incluso montañas, pero relacionado mucho con el ocio. El comprador internacional también, pero depende un poco de la nacionalidad, que irá a un mercado o a otro. Podemos ver mucho alemán en Palma o en Baleares, podemos ver un poco más de heterogeneidad, pero mucho británico en Alicante. Digamos que cada uno tiene su mercado por las propias dinámicas que ya tienen los mercados creados. ¿Y aquí en Cataluña, por ejemplo? Podríamos diferenciar lo que es Costa Brava o Costa Tarragona o lo que es, por ejemplo, Barcelona. Pero sí que es cierto que aquí en Cataluña, en general, el comprador francés, el comprador belga suelen tener o el italiano, en el caso de Barcelona, suelen tener más relevancia que el resto. De hecho, el comprador internacional que tiene más presencia a nivel nacional es el que tiene origen en el Reino Unido. Históricamente ha sido así. Después del Brexit se notó a nivel de transacciones, pero ha vuelto a recuperar esa presencia. Estaremos hablando que a nivel nacional son prácticamente siempre
británicos, después alemanes y después ya vendrían los franceses, y en el caso catalán, los franceses, catalán y de Barcelona, los franceses son aquellos que tienen más relevancia. Vamos a poner ahora también un segundo caso. En este momento vamos a fijarnos en una persona joven, un chico, pone de como mucho 35 años, que no tiene muchísimos ahorros y que lleva 3 años de antigüedad laboral. ¿De qué forma puede conseguir una persona joven una hipoteca con este caso? Si tiene al menos una pequeña parte de ahorros, sí que se puede plantear una financiación alta, ¿no? Que no depende de ese 20% que comentamos de entrada para poder acceder a una vivienda. Es verdad que luego hay muchas veces que, en cierta manera, pues la familia a veces ayuda, ya sean abuelos, sean padres, a veces ayudan de manera económica, a veces ayudan con una parte de su vivienda. Son diferentes tipos de operaciones en las que la gente puede llegar a comprar, pero hay financiaciones incluso 90, 95 o 100%, que no repercuten que la persona joven le haga falta tantos ahorros para de cara al acceso a la vivienda. ¿Y sí que se necesita un mínimo de antigüedad laboral? ¿Te lo piden normalmente o...? Normalmente lo que sí que son más exigentes las entidades es de cara a tener un contrato indefinido. O si es un contrato, por ejemplo, el interinaje, que lo lleva mucho la educación o la sanidad, por ejemplo, sí que te piden, por ejemplo, 2 o 3 años. Pero si es un contrato indefinido, a veces incluso con 1 año de antigüedad se puede incluso plantear una operación. No son fáciles, tienen riesgos a la hora de dar viabilidad, pero sí que hay opciones para esa gente. ¿Qué riesgos tienen, por ejemplo? Bueno, riesgos al final en que si no llegan a lo mejor a 1 año de estabilidad, no, o sea, de duración de contrato indefinido, puede ser que no se considere estabilidad laboral. También luego analizan mucho, ¿no? Si ha tenido diferentes saltos en vida laboral, si ha sido una persona que, por ejemplo, ha hecho un cambio a mejor y el impasse que ha tenido de un trabajo a otro ha sido de 4 días. No es lo mismo que una persona deje un trabajo, se tire 1 año porque se quiere irse de viaje, que oye, todo su derecho está, ¿no? Y luego al año vuelve y se incorpora, pues a lo mejor sí que puede generar un poco más de inestabilidad a la hora de dar una viabilidad económica. Pero si la vida laboral realmente es buena, puede darse opciones para esta persona también. Hay gente que a lo mejor puede pensar, yo es que seguro que no me lo dan por esto, por lo otro. Claro. Lo importante es eso, asesorarse, porque igual sí se puede, ¿no? Aunque tú creas que no, por eso, por tu sueldo, por lo que tienes ahorrado, tal. Se puede preguntar y siempre tienes la opción. Yo, por norma general, siempre a todos los clientes, que siempre hacemos un asesoramiento inicial previo, vengan visualizando ya un piso o no lo vengan visualizando, siempre se les marcan un poco los requisitos de cara a una financiación. Si es viable con lo que quieren comprar, pues se le dan opciones, y si no es viable se le dice lo que realmente haría falta. Luego ya el cliente analiza si puede asumir o puede reunir todos los requisitos de cara al acceso a esa vivienda. Y si no, pues a veces que toca esperar. ¿Y los requisitos, la edad está marcada en los requisitos? La edad, en principio, no, o sea, sobre todo es verdad que no puedes superar, que el plazo de la hipoteca no te supere máximo los 75 años de edad. Eso es un tope, ¿vale? Que normalmente está regularizado. Siempre y cuando esté eso y tenga una buena estabilidad económica, se le puede conceder una financiación. Comentabas eso también, que en muchos casos en jóvenes los ayuda a la familia, familiares, padres, abuelos. ¿Sí? ¿Suele ser recurrente esto? Bueno, o sea, normalmente a parejas jóvenes que quieren comprar su primera vivienda hay veces que los padres ayudan a nivel económico y se hacen una donación y le prestan, pues, o le dan cierta cantidad de dinero para la entrada a la vivienda, para cubrir ese 20%, porque esa pareja a lo mejor previamente ha estado en un alquiler pagando sus 1.000, 1.200 euros y esa capacidad de ahorro no la han tenido en un inicio. Hay mucha gente que piensa eso, de me voy de alquiler, al final si compro va a ser mío. Hay mucha duda en jóvenes de qué hacer al momento de eso, de irte a vivir con tu pareja, de qué hago, qué se les recomienda. A ver, yo siempre soy partidario de que si pueden comprar, que lo hagan. Al final es algo para ellos. Luego ya es verdad que esas personas pues, pueden pasar 1000 cosas en la vida, ¿no? Pero antes que estar pagando 1.000, 1.200 euros para una en alquiler, que oye, que está en su derecho. Hay veces que un alquiler va muy bien porque dices, oye, estoy fuera de mi zona de confort, en otra ciudad, tengo que estar trabajando, me va bien estar unos meses. Ahora, si ya tienes claro que realmente estás donde quieres estar y puedes plantearte una opción de compra, si es viable, yo incito a que se compre. Prefiero pagar 1.000 euros para mí que no 1.000 euros para otra persona. Ferran. Yo creo que depende de cada caso. Si al final, antes decía que somos un país de compradores, pero es que si te vas a, depende de qué mercados, especialmente el alemán, o sea, hay muchísimas más personas que viven de alquiler. Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, la compra de una vivienda suele ser una inversión muy segura y sí que es cierto que aquí tenemos tendencia a pues si puedo escoger entre alquilar y comprar, probablemente comprar.
pero por otro lado la opción del alquiler también es buena siempre y cuando mi proyecto de vida implique, por ejemplo, pues, movilidad o implique ahora mismo pues, no tener el capital suficiente como para comprar. Quiero decir que al final, siempre, bajo mi punto de vista, siempre es, ante la pregunta comprar o alquilar, siempre depende de cada caso y sobre todo que la decisión que se tome siempre sea una decisión muy madurada y una decisión que tenga mucho en cuenta no solo mi economía actual, sino las previsiones que tengo de mi economía en la medida de lo posible a corto o medio plazo y a partir de ahí decidir. Pero todas las opciones al final son buenas. Pasamos ahora a la siguiente sección en la que veremos diferentes vídeos, ahora que estamos en un momento en que por internet, las redes, los vídeos son vitales también para darse a conocer, para dar pie a contar cómo son las cosas y vuestro punto de vista. Vamos a ver ahora diferentes vídeos en la próxima sección. Un panorama tan negro a los hipotecados les quiero dar esperanza. Primero, yo veo que la inflación en los próximos meses va a bajar sustancialmente. Y explico, si no hay problemas en el comercio mundial, ahora los hay en el canal de Panamá, el precio de las materias primas va a bajar sustancialmente por la sencilla razón que China va horroroso. Y el generador de inflación en materias primas ha sido China. Segundo, el Banco Central Europeo se ha pasado mucho, ha subido excesivamente los tipos de interés. Europa va a volver a la recesión posiblemente en el cuarto trimestre y la situación económica va a hacer que le pidan desde todos los lados al Banco Central Europeo que afloje. Y último... Pero si este viernes ha dicho Powell que van a seguir subiendo, por el amor de Dios. Último, recuerdo a todo el mundo que quiere conseguir una hipoteca que aún se puede conseguir fijo en torno al 3% como firmen y un fijo, mixto están por debajo del 3%. Bernardo, por el amor de Dios. Pero les Somos recuerdo economistas. que no vaya al banco, que vaya a un broker hipotecario online, bueno. que son aquellos que dan los mejores precios. Vale, pero Son declaraciones de Gonzalo Bernardos en el programa de La Sexta Explica. Hemos visto también un poco de discusión entre ellos. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a lo que estaban comentando? Desde el punto de vista de los precios, que también se comentaba, pues probablemente tengamos un final de año donde comprarse una vivienda, o sea, que el precio de la vivienda no suba tanto. Incluso veamos más moderación en las subidas de precio, sobre todo lo que es segunda mano. Estamos hablando aquí de la inflación, estamos hablando de precios de materias primas. Sí que es cierto que el precio de la vivienda aún está subiendo, pero donde está subiendo más, por también un tema de que hay muy poco producto, es en obra nueva. En segunda mano, el precio ya está subiendo relativamente, son cifras de INE. Si en cifras de pisos.com está subiendo un poco más porque hay cierta diferencia entre lo que pide el propietario y el precio que se vende al final, y es esa diferencia que hay pues, entre datos nuestros y datos que podemos encontrar en el INE. Pero sí que es cierto que ya vemos tendencias en el mercado, sobre todo el mercado de segunda mano, que hay cierta tendencia a la moderación en la subida de piso. Entonces, depende de qué mercado, que no tengamos una demanda muy fuerte, podemos ver caídas en esos precios de vivienda de cara a final de este año, de cara a principio del año que viene. Lo que sí que es cierto es que si yo quiero, obviamente a través de un broker es una de las opciones, o es una muy buena opción si yo quiero conseguir una hipoteca, pero lo que sí seguro que tengo que hacer si quiero conseguir una hipoteca es, a través de broker o yo mismo, comparar con tantas entidades bancarias como sea posible, básicamente para ver cuál es la realidad y no escoger la entidad de confianza toda la vida, porque cuantas más opciones vea, pues probablemente más probabilidad tengo de escoger mejor. Eduard. Bueno, voy un poco de la mano con lo que dice Ferran. Es cierto que, sobre todo, al menos por nuestra parte, lo que hacemos siempre es un estudio muy exhaustivo con todas las entidades bancarias en base al perfil de ese cliente. Como comentaba Santiago, al final nosotros, a día de hoy, incluso a lo mejor otras empresas de intervención financiera, sí que se están dando hipotecas fijas en torno, a pesar de que un Euribor esté en un 4,07 a día de hoy, un 4,15, hay hipotecas fijas en torno a entre un 3,30, 3,50 aproximadamente, y las hipotecas fijas, o sea, las mixtas por debajo del 3, incluso por debajo del 2,5. En según qué casos, quiero decir que hay muchas oportunidades aún y buenas para la gente que aún quiere comprar en base a aunque el Euribor esté alto. Entonces, yo incito a que, sobre todo, pues sí, que el cliente tenga todas las opciones posibles, que vaya en manos de profesionales
y que en base a todas las cartas que tenga encima de la mesa el cliente sea capaz de decidir. Al final nuestro trabajo también es enseñarlo, o al menos por mi parte yo siempre me pongo un poco en la piel de qué es lo que yo haría si yo fuese Pedro, que es el cliente que tengo delante y quiere comprar una vivienda de 200.000 con sus 50.000 euros de entrada. Comentaba Gonzalo la importancia de trabajar con un broker inmobiliario para tener para conseguir la mejor oferta. ¿Es clave? Sí, o sea, nosotros tenemos convenio con todas las entidades bancarias y al final nos facilitan, primero, la facilidad a la hora de dar viabilidad a una operación y sobre todo también de marcar una diferencia de manera particular, ¿no? Es decir, si tenemos un tarifario un poquito más bajo de lo que se ofrecen de manera particular, hay veces que el cliente se fija mucho en el tipo de interés. Ya no solo fijarte en que el banco te está dando un 3,5, bueno, también tienes que analizar un poco en si tienes comisiones de apertura, si tienes comisiones de mantenimiento de cuentas, si tienes productos vinculados a la hipoteca con tus nóminas, seguros de vida, seguro de hogar, hay entidades que tienen planes de pensiones, alarmas, tarjetas de crédito. De lo que se trata sobre todo es buscar un equilibrio entre todo el conjunto de la operación y eso es lo que hace que el cliente luego tenga una operación más rentable que otra. Vamos a ver ahora otro vídeo de TikTok, en este caso de Grocasa, de unas declaraciones que se hicieron en este mismo programa en la primera temporada, que han tenido también un montón de visualizaciones, de comentarios y de comparticiones. Vamos a verlo y luego lo comentamos. ¿Quién paga los gastos de la hipoteca? Desde la nueva ley de crédito inmobiliario, todos los gastos de la hipoteca los asume el banco. Es decir, la escritura de la hipoteca, el registro de la hipoteca, los impuestos que se generan por la hipoteca e incluso la gestoría. Todos los gastos son a cargo del banco. El cliente solo tiene que pagar la tasación y en todo caso el seguro de hogar, que hay un seguro obligatorio. Comentaba estos gastos, un poco, hay gente que ha comentado este vídeo, pues yo me tocó esto, yo hice esto, yo lo otro. ¿Qué pensáis vosotros? Yo un poco lo que están contando es que al final, en una decisión tan importante como contratar una hipoteca, en la que yo voy a estar muchos años pagando mucho dinero, probablemente sea, si no la mayor, una de las mayores decisiones de las decisiones que tengo con la mayor repercusión económica en mi vida, para mí es imprescindible ir a un profesional que me asesore y un profesional especializado en la financiación. O sea, no es lo mismo ir a un profesional, por ejemplo, que me pueda vender una vivienda, que un profesional que me pueda dar una hipoteca. Con lo cual, al final, no me sorprende que haya generado muchas visualizaciones, muchas preguntas, muchas dudas, pues precisamente por eso. ¿Por qué? Porque en general hay poca cultura financiera y pues bueno, pues ese asesoramiento, bajo mi punto de vista, sí o sí es imprescindible. ¿Hace falta más cultura financiera ahora mismo en la sociedad? Yo creo que es lo más importante de cara a la sociedad española, porque hay gente que no sabe administrarse financieramente. Hay gente que va al día, es verdad que los salarios están muy regulados y gente que en base a como decíamos, cómo estaban los alquileres, pues tampoco les da mucho margen de maniobra a la hora de hacer o deshacer, ¿no?, con su economía. Pero en base a lo que decía un poco Antonio, ¿no?, en ese vídeo, es verdad, sí que es verdad. O sea, quiero decir que cuando compras un piso hay dos escrituras, compra-venta e hipoteca, y la totalidad de los gastos de la hipoteca los asume la nueva entidad. Luego quitando los productos asociados, que es lo que comentaba antes, de lo que va de la mano, con sus seguros o la tasación. Hay algunas entidades que sí que miran a lo mejor de asumir la tasación de la vivienda, pero por norma general lo asume siempre el cliente. Por tanto, para quien no sepa cómo funciona, ¿qué gastos tiene exactamente el cliente a la hora de comprar? A la hora de comprar, depende. Quiero decir, si es una persona joven, va asociado en función de la edad y los ingresos, tiene la bonificación fiscal del impuesto de transmisiones patrimoniales, que por norma general siempre se paga el 10, si no se paga el 5, y para protecciones oficiales se paga el 7. El notario, registro y gestoría de la escritura de la compra-venta, y lo que decía Antonio en el vídeo es básicamente de que lo que paga el banco es notario, registro y gestoría de la escritura de la hipoteca, que es como si de la totalidad de las escrituras se pagara un 50% nada más, y los impuestos que asume el banco, por formalizarla de cara al Banco de España. Vamos a estar ahora con la última sección. Es una sección nueva esta temporada en la que vamos a recibir mensajes, comentarios de gente que nos ve desde casa. Nos pueden hablar desde las redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o Parlant Credit, y también desde el número de teléfono que ahora aparecerá en pantalla. Y hoy ya nos han llegado dos mensajes. Uno es un audio y el otro un mensaje de texto. Vamos primero a escuchar el audio para responder a las preguntas.
a la hora de comprar un piso, ¿qué es aconsejable? ¿Primero mirar si el piso o ver las posibilidades de hipoteca? Yo soy partidario siempre de analizar un poco el perfil que tiene cada persona, es decir, yo no me a mí me encantaría, por ejemplo, comprarme un piso de medio millón de euros, pero también hay que analizar un poco la situación de cada uno. Yo incito a que primero se acuda de la mano de un profesional, que se haga un asesoramiento, que en base un poco a la economía que tiene esa persona o esa unidad familiar, pues se dé un presupuesto y que en base a ese presupuesto ya puedan ponerse manos a la obra de la búsqueda de la vivienda. Estoy de acuerdo, al final, por mucho que yo desee comprarme o ir a vivir donde sea, al final esto es una decisión de posibilidades y lo que hay que hacer es, en muchos casos, hacer renuncias. En general, un precio te permite vivir en un lugar, en un tipo de vivienda, y si cada vez está más lejos de lo que tú pedirías, pues empezar a renunciar. Pues igual no es tan céntrico, o igual no es tan grande, o igual las características pues son algo peores de lo que yo inicialmente me imaginaría. Pero es cierto que probablemente sea siempre a través de un profesional, en el mejor de los casos, pero en cualquier caso siempre uno tiene que tener muy claro cuáles son exactamente sus posibilidades y hasta dónde puede llegar, porque esto después, pues, pues bueno, lo que le permite es ver si necesita o no necesita hipoteca, qué tipo de hipoteca, hasta cuándo necesito yo para comprarme la vivienda, etcétera, etcétera. O sea que al final es ser consciente de la situación y tomar decisiones con sentido común. Agradecemos mucho este mensaje de voz que nos han mandado. Tenemos otro mensaje, en este caso de texto, que nos dicen: hola, tengo una hipoteca a tipo variable y una cuota mensual me ha aumentado 300 euros. Tengo una hipoteca variable con un Euribor del más 1%. He contratado con mi banco y me han dicho que no me puede mejorar la oferta. ¿Existe alguna solución para mí? Hay opciones. Está la innovación, que es hacer el cambio dentro de la misma entidad, y luego la subrogación, que es cambiar de prestamista. Al final es plantear que analice diferentes opciones y que se vaya con el mejor puesto. Exactamente, es así. Lo que sí que es cierto es que la evolución de la situación del Euribor hace que a veces sea complicado mejorar unas condiciones concretas. Por ejemplo, un Euribor más 1 hoy en día, pues claro, es una hipoteca que es bastante típica, pues de hace unos 10 años, pero a la hora de hacer el cambio, por ejemplo, si yo me cambio a una hipoteca tipo fijo, pues probablemente en el caso pues que me mejoren las condiciones, pues probablemente igual sea alargando la hipoteca, o quizá no me mejoran las condiciones, ya voy a una hipoteca que es más cara, pero yo estoy pagando por la seguridad, yo estoy pagando por la tranquilidad. Al final, si me voy a un tipo fijo, de lo que me aseguro es que si el Euribor vuelve a hacer una subida como la que ha hecho, pues yo no lo note, por ejemplo. Y eso obviamente pues tiene un coste. Es valorarlo. Si le está subiendo la cuota hipotecaria y quiere evitar que le suba más, puede irse a un tipo fijo, aunque sea un poco más caro. Aquí tenemos las respuestas entonces de Eduard y de Ferran a estos dos mensajes. Desde aquí les invitamos a participar en los próximos programas, también a mandarnos muchísimos mensajes por redes sociales, por el WhatsApp. Os digo, el teléfono es 673047148 y nos podéis mandar tanto audios como vídeos de todas vuestras inquietudes y todo lo que os pase por la cabeza, que nuestros profesionales os van a contestar cada semana. Y para terminar, daros las gracias por haber participado en este programa y nos vemos en próximos programes. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Un placer. I aquí amb això acabem aquest programa de Parlant amb Crèdit, de Hablando con Crédito. Moltíssimes gràcies a l'audiència per seguir-nos i ens retrobem la setmana que ve amb més Parlant amb Crèdit.